Bien, hermanos, les invito para que busquen en sus Biblias, en el libro de Colosenses, el capítulo 3, de los versículos 18 hasta el capítulo 4, versículo 1. La palabra de Dios dice así: Casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. A continuación les invito para que de manera también reverente y con atención, sin distractores, pongamos atención al mensaje Una vida responsable, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Elías Gómez García. Mis amados hermanos, muy buenas tardes. Agradecidos estamos con el Señor por darnos la fortaleza para continuar adelante en esta carrera, como dice la Escritura, verdad, que tenemos por delante. Y pues agradecemos que nos sigamos acompañando, aunque sea a través de este medio, y sobre todas las cosas, verdad, con ese firme deseo de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues nuevamente bienvenido a esta continuidad de lo que es la temática del mes, la vida cristocéntrica. Seguimos basados en el libro de Colosenses, capítulo número 3, y hoy pues abarcar una panorámica de lo que es el capítulo 3, de los versos 18 al capítulo 4, verso número 1, para hablar de la vida responsable. La vida cristocéntrica, uno de los primeros aspectos que pudimos mencionar en el tema pasado, es una vida notable. La vida cristiana es notoria, pero de igual manera la vida cristiana tiene sus responsabilidades. Así que vamos a abordar este pasaje de la Escritura. Hago notar, verdad, que es toda una unidad en cuanto a lo que es la familia y lo que son las relaciones, no solo al interior de un hogar, sino en las relaciones laborales. Posteriormente abordará las relaciones sociales también. Así que el día de hoy, verdad, es dar algunas puntualizaciones en relación a cuál sería la dinámica al interior del hogar, o lo que le podemos llamar la vida privada, la vida al interior de la familia, en base a las directrices cristianas. Gracias, Padre, nuevamente por concedernos tu bendición y la oportunidad de ser instrumentos útiles en tus manos. Permite que tu palabra pueda llegar a nuestras vidas nuevamente y que tu Espíritu Santo la haga eficaz, efectiva en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Como hacía mención, verdad, la traducción de la Reina Valera de antemano así encabeza esta sección diciendo: deberes sociales de la nueva vida. Lo que Cristo tiene que ver con tu persona y las relaciones que guardan con la misma. Es necesario entonces hacer notar que existen tanto los privilegios como existen también los deberes. Y quiero hacer mención a un pasaje que está en el libro de Romanos 13, de los versos 11 al 14, para ver, verdad, si tenemos el privilegio de ser llamados sus hijos,
pero también tenemos el compromiso o el deber de vivir en consecuencia. Así dice este texto, Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es interesante la manera como Pablo presenta este pensamiento bíblico, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Si en algún momento, ¿verdad?, no estamos actuando en consecuencia de lo que somos, es tiempo, y el texto nos insta hacia allá. Andemos como de día, honestamente. Ahora sí, dando manifestaciones de lo que verdaderamente somos en Cristo. Y es que la vida cristiana como tal se hace de manifiesto, tiene sus propias expresiones, ¿sí? Los distintos contextos donde vivimos, donde se puede expresar la vida cristiana. Podemos hablar también de dos maneras de ver la vida en Cristo. Sería apuntar a lo que sería lo interior y a lo exterior de esta. Lo interior es el trabajo la realidad interior es la que el Espíritu Santo está obrando y trabajando en la renovación de nuestras vidas para llevar una vida en Dios. Ya ha hablado en la Escritura la vida antigua y la vida nueva. Hacerlo terrenal en vosotros, todas aquellas actitudes, expresiones, manifestaciones del hombre caído, pero ahora el hombre renovado en Cristo también debe tener sus propias expresiones. Ahora, de manera exterior es que pues hay una causa, también debe haber un efecto. La causa es que hay una nueva vida, un nuevo hombre, la nueva realidad de vida en Jesucristo que ha transformado todo nuestro ser y nuestra persona. Pero así como hay una causa, también debe haber un efecto, una manifestación de lo que es esta vida en Cristo. Y esta manifestación se ha de expresar de manera externa también. Se hace de manifiesto y patente en cada una de nuestras relaciones. Y como como podemos observar en este pasaje de la Escritura, nos habla de aspecto de lo que es el aspecto matrimonial, el aspecto familiar, el aspecto laboral. Y para cada uno de estos ámbitos hay una sentencia expresa para quienes lo integran. Por lo que no pretendo el ser exhaustivo, sino ser muy puntual en dar esas directrices que la Escritura o la misma Escritura nos presenta. El tratamiento de lo presentado entonces ha de ser comprendido dentro de lo que son las enseñanzas cristianas, ¿sí? Enseñanzas cristianas emanan de un vivir en Dios a través de la palabra de nuestro Dios. Hay muchas otras normas que rigen la vida diaria, ¿sí? Hay normas escolares, hay normas laborales, hay normas en el sentido académico, hay normas muy personales o al interior del hogar. Necesariamente sean cristianos o no sean cristianas, rigen la vida. Ahora, el nuevo vivir en Cristo también tiene sus propias regulaciones. Y estas prácticamente emanan de un cambio, de esa transformación que se ha dado, o sea, por obra del Espíritu Santo en cada creyente. Por lo que son comprendidas como lo que ya he expresado, ¿verdad? Como enseñanzas cristianas que rigen o permean cada ámbito de nuestra existencia. Esto es que nos proveen los motivos
las condiciones y la calidad de las acciones que deben de ser realizadas. En cada una de las sentencias presentadas, aquí como el texto nos lo va a dar a conocer, cada sentencia presentada o indicada se acompaña por lo que podemos llamar o se le ha identificado como la fórmula en Cristo. Nos daremos cuenta, ¿verdad?, a la luz de este relato de la palabra de nuestro Dios, que las sentencias son acompañadas de lo siguiente: como conviene al Señor, porque esto agrada al Señor, temiendo a Dios, haciéndolo como para el Señor, o bien sabiendo que tenéis un amo en los cielos. Entonces, Dios en control, Dios al pendiente y al tanto en los diferentes ámbitos de vida como tal. Ahora, pude leer esta frase, el Evangelio ayer. Y esto es entender que lo que estamos leyendo se dio en un contexto, se dio en base a una realidad, en un momento histórico, donde las condiciones de vida podemos señalar que eran diferentes los contextos en ese tiempo, en ese momento histórico. El Evangelio ayer, cuando estas sentencias se dieron, ¿verdad?, regía la vida, probablemente la cultura y las normas o las normativas eran un poco diferentes, pero en ese aspecto la vida o el Evangelio va a llegar para, en ese sentido, redirigir, reestructurar la manera en cómo las cosas o las vidas o los contextos se van a dar. Y en el aspecto hogareño, en el ambiente o el sector hogareño, se puntualiza, ¿verdad?, que en ese tiempo donde se escribe, a quien escribe Pablo, en una casa en sí estaban los esposos, de igual manera fungían como padres, pero ahí estaban también los hijos. Pero algo más, que ahí vivían los esclavos o los siervos, eran parte de un mismo entorno, lo que se puede llamar el hogar. De esa manera, entonces, podemos tomar en cuenta que los diferentes ámbitos de la vida son comprendidos e integrados en lo que es el vivir cristiano. Entonces, las relaciones que guardamos como creyentes, entonces, tienen que ver con cada una la manera como nos vamos a relacionar con los demás en los diferentes ámbitos de la vida. Bueno, aquí se precisan 3 ámbitos al entendimiento del día de hoy, ¿verdad?, que sería el ámbito matrimonial, el ámbito familiar y lo que es el ámbito laboral. Cada sentencia como tal es dada al interior de este ámbito. Como es en el ámbito matrimonial, habla de las casadas y habla de los maridos. ¿Qué se le dice a las casadas? Bueno, el verso 18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Y viene la sentencia o la fórmula en Cristo expresa cómo conviene en el Señor. Sabemos que es Pablo mismo que amplió mucho esta manera de entender la relación matrimonial, comparándola con la relación de Cristo para con la iglesia. Es el capítulo 5 del libro de Efesios, de los versos 21 al capítulo número 6, verso número 9, donde es muy similar el tratamiento, pero ahí viene la sentencia que toma como punto de partida el sometimiento. 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay una corresponsabilidad, hay lealtad de por medio, pero sobre todo hay respeto, tomando en cuenta, ¿verdad?, que el que une es el amor y sobre todo el temor a Dios. El temor de Dios rigiendo todas las áreas de nuestra vida. Por lo que en lo matrimonial a las casadas, la sentencia es esta: estén sujetas a sus maridos. A los maridos la sentencia es: amen a sus esposas. En el caso de las esposas, el texto dice: como conviene al Señor.
Y en caso a los maridos, le dice, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. ¿Sí? En un sentido, hay una versión o traducción bíblica que dice, no le amarguen la existencia. No sean toscos con ellas. Pero también a la esposa le dice, sean respetuosos o respetuosas para con sus esposos. Y bueno, presupone amor o el amor que ha unido sus vidas, pero también tiene como trasfondo la comparación entre Cristo y su iglesia. Puesto cuando Pablo trató este tema, Efesios 5:32 dice, grande es este misterio, mas yo os digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces ahí está el amarse y el respetarse. De esta manera buscar el vínculo, la complementariedad del engranaje y vivir en armonía y buscar la estabilidad de la relación. Y recordemos nuevamente, reitero, ¿verdad? Como conviene en el Señor. El Señor gobernando y dirigiendo ahora sí que esta relación entre el hombre y la mujer. Recordemos que la misma Escritura ha señalado ya que ahí debe haber un vínculo de por medio. Desde el libro de Génesis 2, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Jesús, aludiendo a este texto, o reenseñando este texto en Mateo 19, señaló que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Así que el matrimonio como tal se ha de dar en una atmósfera de respeto y de amor. En lo familiar, el padre y los hijos. Y se inicia diciendo cuál es la sentencia para los hijos. Obedezcan a sus padres. Y a los padres eduquen con tacto a sus hijos. La sentencia viene allí. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Llevar una vida obediente o ser obedientes. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no los provoquen a ira. Hay otra versión bíblica que así lo expresa, para que no se desalienten. Es decir, no vivan sobre ellos, no vivan criticándolos, señalándolos, tiranizándolos, para que no se desalienten, para que pueda haber también respeto, esa confianza, esa comunicación, esos lazos fraternos y afectivos de unos para con otros. Así que los hijos se insta a que obedezcan a sus padres y a los padres a que los eduquen y que los eduquen con tacto. ¿Sí? Ahora, en la manera como Pablo se lo presentó a la iglesia en lo de los Efesios, les dijo, ¿verdad?, en disciplina y amonestación del Señor. De esa manera se expresó también. Entonces, al interior del hogar, las relaciones padres y hijos debe haber de parte de los hijos obediencia y de parte de los hijos una educación en el temor del Señor. Ahora, en el aspecto laboral, a los siervos la sentencia es obedezcan a sus amos y a los amos procedan justa y rectamente para con sus siervos. El texto de la Escritura así lo presenta: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. La obediencia debe estar, ¿verdad?, en todo. Sabemos que en esos tiempos los siervos o los esclavos literalmente eran parte de la economía, de la administración y de lo que era la casa. Al interior de la casa los siervos también
formaban parte de lo que era la casa o el hogar en ese tiempo. El texto de la palabra de nuestro Dios nos insta ¿no?, a la obediencia a los amos. Hoy día podemos saber, ¿verdad?, que esto se dimensiona específicamente una vez que fue abolida la esclavitud. En el tiempo del apóstol Pablo, su interés no fue reestructurar las instituciones sociales, no estaba en su poder y en sus manos hacer todo ello, ¿verdad? Recordemos que por una misma institución Pablo fue ejecutado, una institución social, por el gobierno prácticamente. Ahora, el día de hoy, el texto de la Escritura nos habla en los diferentes ámbitos laborales, que tiene que ver con lo vocacional, lo profesional, en donde como personas nos podemos desarrollar o desempeñar, donde ponemos en práctica nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras destrezas, y con lo cual contribuimos, ¿verdad?, en el bienestar de la nación misma, de la institución o de la organización en la cual servimos o trabajamos. Entonces, ahí debe haber un sentido de lealtad, de fidelidad y de servicio. El principio sigue allí: servir también a los demás y hacerlo, dice, de corazón como para el Señor y no para los hombres. Finalmente, el texto señala que los siervos deben de hacerlo, aunque no recibiesen, no hubiera correspondencia entre lo que hacen y entre lo que se les remunera. La Escritura señala que tarde que temprano el juez de jueces, el que verdaderamente sabe dar lo que es justo, dice la Escritura, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Pueda que a lo mejor no sean justos contigo, pero el texto señala que tarde que temprano el Señor recompensará. Y la razón dice porque lo hacemos como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Lo hacemos porque Cristo nos impulsa a ser de bendición e instrumentos de bendición en la vida de otros. Y porque con nuestro trabajo, ¿verdad?, podemos enriquecer y contribuir para una mejora en la sociedad también. A los amos que procedan: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hacer lo que es justo y recto. Ellos también tienen un amo. Hay un Señor sobre ese Señor que está allí. Ya desde el libro de Eclesiastés, capítulo número 5, se hablaba de esta realidad de que Dios sigue gobernando y rigiendo la vida de los hombres. Eclesiastés 5:8 presentó: si opresión de pobres y perversión de derechos y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Sí. Aún uno más alto está sobre ellos. Dios sigue gobernando y rigiendo. Dios conoce las situaciones no solo de vida al interior del matrimonio, al interior de la familia, del hogar, la relación padres e hijos, también en las relaciones laborales. Dios sabe las muchas injusticias o bien las justicias que se realizan al interior de estas. Por eso el texto bíblico aquí insta: procedan a hacer lo que es justo, procedan a hacer lo que es recto para con vuestros siervos. Ya el verso número 25 había aclarado, o la sentencia es esta: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hay una expresión bíblica que también dice, ¿verdad?, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Entonces, al interior de las relaciones laborales, el texto insta tanto a los siervos a obedecer a los amos y a los amos a ser justos y rectos y a saber recompensar a los siervos. Al día de hoy, ¿verdad?, sabemos que laboralmente se podía caer en cierto esclavismo también, o una explotación laboral en la vida de muchas personas. Dios lo sabe, Dios lo ve.
y tarde que temprano, dice, cada quien recibirá conforme a la justicia o conforme a la injusticia que hiciere. Es la manera como podemos observar y identificar las diferentes sentencias que existen, ¿verdad?, para los creyentes de ese tiempo. Y sin duda el día de hoy, porque cada ámbito es amplio y lo que he trabajado, ¿verdad?, a la luz de lo que el texto presenta, es hacer una identificación, una señalización o una puntualización en cuanto a qué debe pasar en el matrimonio, qué debe pasar en las relaciones padres e hijos, qué debe pasar en las relaciones laborales. Cada uno de ellos tiene un tratamiento como tal, ¿verdad? Y el día de hoy es simplemente hacer mención de ellas. Estamos hablando de lo que Pablo ha estipulado a través del Evangelio, que debería de regir la vida de nuestros hermanos, quienes fueron los receptores, ¿verdad?, de esta enseñanza apostólica. Ahora, ¿qué ha de pasar en quienes recibimos y sabemos de estas enseñanzas apostólicas el día de hoy? ¿Qué del Evangelio hoy? Esto indica, ¿verdad?, como lo reitero, hay una fórmula que va acompañando cada una de estas sentencias, como conviene al Señor, porque esto agrada al Señor, temiendo a Dios, porque a Cristo el Señor servís, porque aún los amos, dice, tienen un amo en los cielos. Dios sigue gobernando y rigiendo, siendo el soberano sobre todos los gobernantes de esta tierra. Aún el que tiene menor responsabilidad o autoridad, aún sobre ellos Dios sigue gobernando. El carácter de Cristo, entonces, el Evangelio lleva hacia que se ejemplifique, se manifieste, se siga forjando y formando el carácter de Cristo en cada uno de los creyentes. El carácter de Cristo en cada creyente. Jesús mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29 así lo expresa. Cristo en nosotros. Ya no nosotros, sino Cristo en mí, como diría el apóstol Pablo. Pero también el carácter de Cristo manifestado en nuestras vidas y alcanzando y dimensionándose en cada una de nuestras relaciones en los diferentes ámbitos de la vida. ¿Qué se busca? La armonía, la estabilidad, el buen orden, ¿sí?, el servicio con calidad y la productividad. En ese aspecto, ¿verdad?, las buenas relaciones, la comunicación, la complementariedad, pero sobre todas las cosas se busca que en todo sea Dios glorificado. El carácter de Cristo en mí, el carácter de Cristo dimensionándose a cada una de mis relaciones en los diferentes ámbitos de la vida. La persona de Cristo entonces es siendo el móvil de nuestro ser y de nuestro hacer en la vida. Cómo este texto nos lleva hacia allá, ¿verdad?, que el Evangelio sigue obrando y transformando nuestras vidas. A los que están en matrimonio, bueno, allí están las sentencias bíblicas. A los que ya tienen un hogar y tienen presencia de hijos, de hijas, también ahí están las sentencias. A quienes laboralmente, ¿verdad?, nos desempeñamos también, bueno, la Escritura nos ha dado lo que conviene al Señor, lo que agrada al Señor y en la importancia de hacerlo para el Señor y vivir y mantenernos, ¿verdad?, en el temor a Dios. Así que esta realidad no hay más ni menos. Cada uno tiene una responsabilidad, un rol que asumir, que vivir, que asimilar, ¿verdad?, y que practicar. Y de esta manera la Escritura nos daría la pauta para que la vida en Jesucristo no sea solo una vida interior, también es una vida que tiene sus expresiones al exterior. Entonces, y esto implica en nuestro ser y en nuestro hacer, nuestra persona
nuestros actos. La manera como nos desempeñamos y vivimos tiene mucho que ver, ¿sí? Y que todo sea tocado, alcanzado por el Evangelio que obra y transforma nuestras vidas. Una vez más, reitero esta expresión, ¿verdad? La causa es el Evangelio, la nueva vida en Cristo, y tiene sus efectos en la vida diaria. Un estilo de vida diferente, ¿verdad? Ahora en Cristo somos nueva criatura. Dios en su bondad y en su gracia siga trabajando en cada área de nuestra vida. A lo mejor en los matrimonios no son tal y cual la Biblia lo presenta, así que hay mucho que trabajar, mucho que meditar, mucho que reflexionar y tomar las medidas necesarias, ¿verdad? Para conformarnos, ajustar nuestras vidas a lo que el Evangelio nos establece y la manera en que hemos de vivirlo y cómo ha de contribuir, ¿verdad?, en una mejor vida por el poder del Señor obrando y transformando todo. Dios en su gracia entonces nos lleve a entender que la vida cristiana, por ser notoria, por ser notable, también implica el que seamos responsables. Porque bueno, recordemos que la iglesia ha sido comprada a precio de sangre. Sabemos que quizás no nos costó a nosotros, pero sí el dar la vida en rescate por nosotros, sufrir por nuestra causa lo que fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda que la Biblia así lo dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino para ser servido, sino para servir y en dar su vida en rescate de muchos. Entonces, nos debemos a Cristo y es ahí donde debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, que por Cristo, somos de Cristo, somos por Cristo y hemos de vivir para Cristo. Y en eso consiste la vida cristocéntrica, que Dios en su gracia nos permita valorar y, ¿verdad?, responsabilizarnos de la misma y de esta manera vivir en consecuencia y permitir que cada una de las enseñanzas bíblicas, cristianas, apostólicas, sean parte de nuestro diario vivir y que, ¿verdad?, permeen, impulsen, motiven cada una de las relaciones en las cuales Dios nos permite estar. Y que en todo ello, ¿verdad?, sea Dios glorificado. Amén.